I say, I know that you don't trust me, and I'm better than the stories about me. Everybody messes up some days, ain't got no rhyme or reason. All I know is I'm yours, yours, yours for every season. Venimos de la comarca de Los Monegros, en la provincia de Huesca. El objetivo que siempre nos hemos planteado desde que creamos este proyecto, elaborar un vino especial, diferente y luego por la forma que tenemos de trabajar. Hoy por hoy nuestro Duna Blanco lleva solamente garnacha blanca y alcañón. Es un vino muy fresco, sobre todo principalmente el aroma frutal que nos puede mostrar este vino es una fruta muy blanca, es un vino que tiene una cierta acidez, que eso nos da mucha frescura tanto en nariz como luego en boca. El sámico nos despeja la nariz, es muy agradable. Siempre hay unas expectativas, hay muchas ilusiones por parte de quien las escribe, por mi parte y por parte del equipo. Antes de tener historia, antes de tener protagonistas, elijo esa localización, con territorios que a mí me apasionan por alguna razón, que me seducen en un momento determinado y una vez en ella pues empiezo a pensar qué historias pueden ser. Y aquí todo arranca en principio con Jerez de la Frontera, la conocerán todos ustedes por las reminiscencias del vino de Jerez, el legendario vino. Yo soy filóloga inglesa, yo he vivido muchos años, décadas, muy vinculada a la cultura anglosajona en general y siempre he sabido de la enorme afición y de la intensa relación del vino de Jerez con Gran Bretaña. Vino que lleva 3 variedades de uva, aromas como muy tostados. Este aroma irá un poquito desapareciendo y aparecerá luego más una fruta muchísimo más negra, que es de ese vino que no ha sido envejecido en barrica. Sé que ese territorio, ese mundo del vino, del comercio internacional, de las primeras exportaciones, de las grandes bodegas, de los clanes bodegueros, de ese mundo de idas, de venidas, pues podría ser muy interesante para una novela. Y así es como nace el origen de la templanza. Cuando un libro tiene el éxito que tiene El tiempo entre costura y es un libro como, para mi gusto, muy redondo, ¿qué tiene que ceder cuando se hace una serie de televisión? La autora tiene capacidad de decidir, no quiero que me cambien esto, aquello. Que velaran en todo momento por el alma de la novela. Se incorporan algunas pequeñas tramas secundarias, algunos pequeños personajes, no de gran protagonismo, pero bueno, que tienen su papel importante en algunos episodios, o sea que yo di el visto bueno a todo eso, a todas esas alteraciones y a todas esas modificaciones, porque me parecía que no alteraban, que no perjudicaban a la esencia de la novela.